Ok, aquí voy a enseñar cómo resamplear con efecto. Para resamplear, y aquí teníamos con el video previo, vamos a poner vamos a usar un flanger, ¿verdad? Flanger. Ok, para resamplear eso, lo único que tenemos que hacer de nuevo, vamos a traer este sequence, ¿verdad? Y tenemos esto en full level. Y lo que tenemos que hacer es grabar. Eso es lo único que tenemos que hacer. Nos vamos a record, ¿verdad? Entonces aquí en mode estéreo, claro, para que salga bien nice. Monitor on, esto si queremos escuchar lo que vamos a grabar. Si queremos normalizar o no. Por ahora lo voy a dejar así. Okay. Entonces aquí donde dice record es bien importante. Donde dice record tenemos que cambiar esto para que no grabe de lo que esté entrando, sino de lo que ya está tocando. So aquí en record in lo cambiamos a main, o sea que va a grabar lo que esté saliendo de la MPC, lo va a grabar para atrás. So le damos a do it, ¿verdad? Y está esperando el input. So lo único que tengo que hacer es darle al sample. Ok, y lo paro. Ahora me preguntan si lo quiero poner en un pad. Ok, so lo vamos a poner en el pad número 4. Alright, y eso es todo. No nos vamos a sequence, porque ya ese sample está editado. Ya está editado por tiempo y todo. So es bien sencillo. Y ahora lo tenemos en este pad. So, este es el número 4. Right? So nos vamos a secuencia. Y aquí está el original. Oh, perdón, tengo que apagar ese efecto ahora para poder oír el original. So vamos otra vez a efecto, ¿verdad? Entonces vamos a apagarle el efecto a ese sample. Ok, aquí está en off. So ya este no va a tener el efecto. Ok, right. Entonces este tendría el efecto. So ahora tengo el efecto libre para usar otros efectos y hacer otros sampleos diferentes. Ok, espero que esto le haya sido útil.